¿Por qué vino a la marcha hoy? Mira, hemos apoyado desde un principio, a pesar de que mi hijo ya está terminando sus estudios, pero pienso en el futuro. Ajá, Y en su momento, cuando yo iba en la época de la dictadura, surgió toda esta nueva ley de la municipalización y de ahí comenzó todo. Entonces me siento partícipe desde un principio de este movimiento que es totalmente injusto y creo que esto ya no pasó todo límite y eso estamos luchando por una sociedad más justa, más integrada y obviamente que la educación alcance para todos. No que tengamos que ver qué van a estudiar nuestros hijos de acuerdo al ingreso que cada uno tiene. Ajá. ¿Y qué es la cosa más importante que debería cambiar en el sistema educativo en Chile? Yo pienso que hay que humanizarlo, porque creo que eso ya la educación, los niños se les enseña solamente cómo pueden estudiar para ganar más dinero y creo que no, creo que la educación tiene que partir de qué es lo que puedo aportar yo como persona, como agente político, como agente participativo a un país mucho más solidario y también que haya más progreso, porque como está la educación hoy en día, la verdad es que no hay sistemas de investigación ni nada de eso. ¿Por qué viniste a la marcha hoy? No, porque creo que es necesario que la gente se manifieste para reivindicar los derechos básicos de la sociedad. Además entendiendo que este es un proceso que empezó en el 2011 y que es un proceso largo, entonces hay que estar constantemente saliendo a la calle y no confiar solamente en el sistema electoral, que tiene hartas vejaciones y eso. Por eso creo que es importante salir a la calle. Ajá. Y en tu opinión, ¿qué es la cosa más importante que debería cambiar en el sistema educativo en Chile? Bueno, yo creo que lo que hay que cambiar acá es sacar toda esta cuestión de autorregulación del mercado, porque el mercado no es sensible realmente a lo que son las necesidades de la sociedad. Para generar un sistema educacional verdadero que construya una sociedad, uno tiene que tener un proyecto público de educación. Y eso es lo que no hay acá, porque aquí se deja que el mercado regule todo. Entonces, lo que es el futuro es incierto y solamente va a estar... Es un futuro que está desarrollado en base al mercado. Ajá. O sea, a mí me parece que uno no puede construir una sociedad así. O sea, y claramente durante estos 30 años de este tipo de educación no se han logrado buenos resultados. Yo creo que ya es hora de cambiarlo. Ajá. O sea, nunca se debe haber cambiado, pero bueno. Ajá, bueno, ¿qué vino a la marcha hoy? Bueno, porque al igual que la mayor parte de la ciudadanía de Chile, estamos por los cambios que exige el movimiento estudiantil, por una educación gratuita y de calidad para todos. La educación entendida como un derecho, no como un bien de consumo. Ajá. ¿Y qué es la cosa más importante que debería cambiar en el sistema educativo en Chile? Bueno, eso, que debería ser una educación garantizada, igualitaria para todos, gratuita y de calidad. Ajá. No como es hoy día, que incluso ideológicamente es concebida por el presidente de la República como un bien de mercado, y eso no puede ser. La educación debe ser un derecho social, al igual que la salud, al igual que la seguridad social. ¿Y por qué viniste a la marcha hoy? Porque yo apoyo 100% una educación gratuita y de calidad para todos los chilenos, sea cual sea la condición económica que tengan. Ajá. ¿Y qué es la cosa más importante que debería cambiar en el sistema educativo en Chile? Primero que nada, que el sistema político-social que impera en el país entienda que la educación es un derecho y que no tiene que ver con la capacidad económica que tengan las personas. Mientras los políticos y la gente que está en el poder no entienda eso, nunca van a cambiar las cosas. Por eso es bueno que la gente venga a estas marchas para que con fuerza popular hagan entender a nuestras autoridades que ya está bueno de que el tema consista en la cantidad que tienes tú para pagar por una educación de calidad. Bueno, ¿y por qué viniste a la marcha hoy? Vine a la marcha hoy porque creo que es una forma de expresarse donde la gente no solo se reúne, sino que puede compartir opiniones y donde realmente generáis una visión de comunidad. O sea, no pasa por ir a votar, no pasa por esas cosas, sino que pasa aquí cuando compartimos ideas y no nombres y esas cosas. O sea, compartimos mucho más. Eso, de generar comunidad. Ajá. ¿Y qué es la cosa más importante que crees que debería cambiar en el sistema educativo en Chile? ¿El sistema educativo? Ajá, en tu opinión. Yo, la verdad, en lo personal, sí creo que es muy importante la educación gratuita, sí creo que es muy importante cambiar cómo se ingresa a la universidad, pero antes de eso yo creo que es muy importante cómo estamos formando a los profesores que forman a nuestros niños en el colegio. O sea, yo creo que es un tema que nos está tocando y en lo personal me parece que es lo más importante. O sea, que nuestros niños en el colegio tengan una educación de calidad. Ajá. Bueno, a ver tu cartel. ¿Y por qué viniste a la marcha hoy? Bueno, primero porque obviamente si estoy en el centro de estudiantes tengo que ir, pero en realidad esta cuestión viene del 2011, una cuestión que seguimos impulsando con la misma fuerza que siempre, así
ciertas reformas que se están proponiendo desde las diferentes candidaturas políticas, pero es importante para que vayan como en la dirección que nosotros hemos impulsado desde el 2011, que las movilizaciones continúen y que permitan que estas reformas vayan en la línea correcta. Ajá. Y en tu opinión, ¿qué es la cosa más importante que debería cambiar en el sistema educativo en Chile? Dos cosas primero, yo creo. Eliminar el financiamiento compartido en la educación secundaria y el final lucro en todos los no solamente con recursos públicos, sino que en todos los casos. Y por otro lado, que la educación universitaria sea gratuita y con acceso para todos a la universidad del Estado. Esas serían como las cuestiones que yo creo que son fundamentales. ¿Y por qué vinieron a la marcha hoy? Además de vender brownies. Porque es necesario, en el fondo con la lucha se genera algún cambio, ¿no? En el fondo, Claro, es como una forma como no institucional de poder lograr cosas, ¿cachai? Por ejemplo, en este caso esta movilización es por una educación gratuita, pero al final se juntan muchas cosas por las que uno tiene que luchar, porque acá en Chile es un país súper desigual, donde la salud está súper complicada, el sistema de pensiones es una basura, la educación es mala, ¿cachai? Entonces, estas movilizaciones son como un poco reacción a todo esto que está sucediendo en el sistema, un sistema que es súper desigual, que es súper violento con las personas. ¿Y qué es la cosa más importante que debería cambiar en el sistema educativo en Chile, en su opinión? yo creo que la gratuidad, y la calidad también. En el fondo, la educación que se recibe tampoco es buena, ¿cachai? Desde el colegio hasta la universidad, es algo transversal. Y de clases también, porque todas las clases puedan acceder a un sistema educativo, porque a la actualidad no se ve eso. La gente que va a acceder a la educación es gente que tiene los recursos para hacerlo. Y eso. ¿Por qué vino a la marcha hoy? Porque de alguna manera, dentro de lo poco que puedo hacer, quiero ayudar en el movimiento de algo que partió hace harto tiempo atrás, cuando yo era estudiante. Y en su opinión, ¿qué es la cosa más importante que debería cambiar en el sistema educativo en Chile ahora? Los altos costos que soportan las familias, sin duda, es un problema el más urgente, o si se quiere, el más evidente. Pero de todas maneras hay otros problemas detrás que siguen siendo muy importantes, como la idea de para qué estamos educando, o de quién es la propiedad de las universidades privadas, porque finalmente, aunque no lucraran, de todas maneras hay intereses de ciertos grupos de poder que utilizan la educación para perpetuarse. Ahí está la iglesia, ahí está el Opus Dei, están los legionarios de Cristo, determinados grupos ideológicos, y por lo mismo eso ha ido mermando la antigua educación pública republicana que había en Chile, que aunque no tenía tanto alcance, sí formaba para una sociedad más integrada, formada para la democracia. ¿Y por qué viniste a la marcha hoy? Bueno, nosotros hace más o menos 3 años que estamos luchando, es una larga lucha que ha dado la juventud en Chile por una educación pública y gratuita. Esta lucha ha movilizado a miles de estudiantes en todo el país, y esta es una nueva jornada más de repudio a las políticas privatizadoras que han sido llevadas a cabo tanto por los gobiernos de la concertación como por los gobiernos de la derecha. Ellos han permitido, siguiendo la política de la dictadura, que la educación y los derechos en general, salud, vivienda, seguridad social, sean un negocio demasiado lucrativo para los empresarios, tanto chilenos como extranjeros, lo que ha provocado un gran descontento social producto del endeudamiento de las familias y de la miseria social que viven muchas familias trabajadoras en este país. Y en tu opinión, ¿qué es la cosa más importante que debería cambiar en el sistema educativo en Chile? La educación pública de Chile está en bancarrota completa, la educación pública no existe en este país, las universidades privadas son predominantes en la educación chilena, las universidades públicas están profundamente precarizadas, y nosotros somos estudiantes que pertenecemos a una corriente revolucionaria. Para nosotros tomar y recuperar una educación gratuita es una tarea que tienen que llevar los trabajadores de este país, recuperando la economía completa. Solamente un gobierno de los trabajadores bajo su dirección, llevando y acaudillando a todas las masas populares y sectores más explotados del país, van a poder recuperar no solamente una educación al servicio de los trabajadores y del pueblo bajo el resguardo de las necesidades sociales, sino una salud pública y gratuita, una vivienda pública
y un gobierno que nos beneficie a nosotros y no a los empresarios de este país. ¿Y por qué vinieron a la marcha hoy? Por todo, digamos, la lucha y todo lo demás de los profesores hacia sueldos dignos y dignidad en total en el trabajo. ¿Ya? Queremos apoyar también la equidad, la posibilidad de que los chiquillos puedan estudiar con la igualdad de posibilidades. Y ahí se basa mucho en el tema político y económico. Y en su opinión, ¿qué es la cosa más importante que debería cambiar en el sistema educativo en Chile? Debería cambiar los fines, digamos, ¿ya? Que sea una educación más